¿Sabías que hubo un hombre en la Biblia que estuvo a punto de perder su fe mientras ministraba en la casa de Dios? Su nombre era Asaf. No era un rey como David, no era un profeta como Elías. Era algo diferente. Era músico, pero no cualquier músico. Asaf fue uno de los principales levitas designados por el rey David para dirigir la alabanza delante del arca del pacto. Mientras Israel celebraba, mientras los instrumentos sonaban y las voces se elevaban, Asaf estaba allí, guiando la adoración. La Biblia nos dice que fue nombrado cuando el arca fue traída a Jerusalén. Su ministerio no era pequeño, día tras día ministraba delante de la presencia de Dios. No solo cantaba, componía varios salmos. Llevan su nombre, pero aquí viene lo impactante. Al ser líder de adoración, no lo hacía inmune a la duda. Asaf veía algo que lo perturbaba profundamente. Observaba a los malvados prosperar. Veía a hombres corruptos enriquecer, a violentos vivir tranquilos, a orgullosos llenarse de bienes, mientras los justos sufrían. Y dentro de él, comenzó una lucha silenciosa. En uno de sus salmos más honestos, confiesa algo que pocos se atreverían a decir en voz alta. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, casi pierde la fe. Imagina eso, a un hombre que servía todos los días en el templo, al borde del colapso espiritual. Asaf comenzó a compararse. Ellos no tienen problemas. Pensaban su cuerpo está sano, no pasan dificultades como los demás. Mientras tanto, él, que buscaba agradar a Dios, parecía enfrentar pruebas constantes. La envidia empezó a infiltrarse en su corazón y la pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Vale la pena ser fiel? La lucha interna de Asaf se intensificó. Cada día veía el contraste. Los arrogantes reían, los injustos acumulaban riqueza, y él sentía que su fidelidad no le estaba dando los resultados que esperaba. Su corazón comenzó a llenarse de confusión. ¿Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón?, escribió. He lavado mis manos en inocencia. Era como si dijera, ¿de qué sirvió hacer lo correcto? Asaf no estaba hablando desde la rebeldía. Estaba hablando desde el dolor, desde la frustración de alguien que ama a Dios, pero no entiende lo que está viendo. Lo más impresionante es que fue honesto. No maquilló sus emociones. No fingió espiritualidad. Admitió que sentía envidia de los impíos cuando veía su prosperidad. Pero había algo que lo detenía. Si yo dijera, hablaré como ellos, traicionaría a la generación de tus hijos. Asaf entendía que sus palabras podían afectar a otros. Como líder, sabía que su crisis no era solo suya. Había jóvenes que lo miraban, familias que seguían su dirección, una nación que cantaba sus composiciones. Y aún así, la confusión no se iba. Intentó entenderlo por sí mismo. Lo pensó, lo analizó, le dio vueltas una y otra vez. Pero cuanto más pensaba, más pesado se volvía. Hasta que hizo algo que cambió todo. Entró en el santuario de Dios-San. No fue una respuesta intelectual la que transformó su perspectiva. Fue la presencia. En el lugar donde tantas veces había ministrado para otros, ahora necesitaba ministrar su propio corazón. Y allí, en la presencia de Dios, algo comenzó a revelarse. Entonces, comprendí el fin de ellos, escribió. De repente, lo que parecía estabilidad era fragilidad. Lo que parecía éxito era temporal. Aquellos que hoy brillaban por su riqueza y poder estaban, en realidad, sobre terreno resbaladizo. Asaf entendió algo profundo. La prosperidad sin Dios es una ilusión pasajera. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer. No era que Dios estuviera ignorando la injusticia. Era que Dios veía el panorama completo. Asaf solo estaba mirando el presente. Dios estaba observando la eternidad. Y entonces ocurrió algo aún más poderoso. La revelación no solo fue acerca de los impíos, fue acerca de su propio corazón. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Asaf reconoció que su perspectiva había sido limitada. Había permitido que la comparación nublara su gratitud. Había puesto los ojos en la aparente prosperidad de otros
y había olvidado el privilegio más grande que él tenía. A la presencia de Dios, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. ¡Qué declaración! Mientras él luchaba con dudas, Dios no se había alejado. Mientras él cuestionaba, Dios seguía sosteniéndolo. Asaf comprendió que su mayor riqueza no era la ausencia de problemas, sino la cercanía de Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. La envidia fue reemplazada por adoración. La confusión fue reemplazada por claridad. El hombre que casi resbaló, ahora estaba más firme que nunca. Después de atravesar la duda, la envidia y la confusión, Asaf tomó una decisión que marcó el resto de su vida. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. No dijo entenderlo todo es el bien. No dijo que no haya problemas, es el bien. Dijo acercarme a Dios. Asaf comprendió que la verdadera estabilidad no está en las circunstancias, sino en la relación. Los malvados podían tener riquezas, pero él tenía dirección. Ellos podían tener placer momentáneo, pero él tenía propósito eterno. Y declaró algo poderoso: he puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. El hombre que casi pierde la fe, terminó fortaleciéndola. El que casi cayó por la comparación, terminó proclamando la fidelidad de Dios. ¿Sabías que muchas veces nuestras crisis más profundas pueden convertirse en nuestros testimonios más fuertes? La historia de Asaf nos enseña que la duda no te descalifica. La comparación puede debilitarte, pero la presencia de Dios puede restaurarte. Cuando miras solo lo visible, te confundes. Pero cuando entras en el santuario, cuando buscas a Dios en oración y reflexión, tu perspectiva cambia. La enseñanza es clara. No midas tu vida por la prosperidad de otros, mídela por tu cercanía con Dios en lo temporal. Impresiona, pero lo eterno sostiene. Hoy tal vez te has preguntado, ¿vale la pena ser fiel? Asaf responde desde su experiencia en sí. Vale la pena, porque aunque tu carne y tu corazón desfallezcan, Dios es la fortaleza de tu corazón y tu porción para siempre. Ahora te hago una pregunta directa. ¿En qué estás enfocando tus ojos? ¿En lo que otros tienen o en aquel que te sostiene? Si esta historia habló a tu corazón, compártela. La reflexionan, tómate un momento para acercarte a Dios y recuerda, tu mayor riqueza no es lo que posees, es a quien perteneces.